Quiero contarte una historia, pero también quiero que prestes mucha atención y que al mismo tiempo visualices. Cierra tus ojos y comienza a visualizar esta historia que te voy a contar. Había una vez un hermoso colibrí que tenía particulares colores. Claramente no se sentía hermoso porque era muy diferente a los otros, a todos los que estaban a su alrededor. Sus colores eran totalmente distintos. Este pequeño y muy pequeño colibrí se sentía tan diminuto e incluso invisible. Observaba al mundo tan grande, tan imponente y con esos colores tan magníficos que tanto anhelaba ese colibrí. Anhelaba esos colores, esos magníficos colores que los otros colibrí tenían. Siempre soñaba y miraba su pelaje, tratando de ver si sus plumas cambiaban de color, pero no. A medida que pasaba el tiempo, el colibrí se sentía muy nostálgico, muy triste por no poder parecer a esos colibrí que él miraba, idealizados queriendo ser. Pasó el tiempo y aprendió a aceptar, incluso escondiendo de sus alas, de sus colores. Se olvidó de verse porque supo que nunca iba a llegar a ser como ese ideal de los otros colibrí. Un día, sin darse cuenta, volaba cerca de un pequeño reflejo de agua. Trataba de alimentarse y sin darse cuenta, miró y vio un hermoso colibrí. Se dio vuelta buscando quién estaba atrás suyo y no pudo percibir que realmente era esa belleza la de él. Con mucho miedo se alejó y no volvió a mirar ese reflejo ni acercarse a esa agua por miedo a volver a encontrarse con esa belleza, con el fin de no volver a sentir ese vacío. Temía porque se sentía tan diferente, tan poco visible. Solo temía. Por eso empezó a andar por la oscuridad. Trataba de alejarse de todos, porque conectarse con los otros lo hacía sentir ese profundo dolor. Buscaba pertenecer, pero desde un lugar sabiendo que nunca iba a lograr hacer ese hermoso colibrí. Y un día volvió a acercarse a esa agua, ese espejo de agua que recordó, porque realmente se había quedado con la duda de quién era ese hermoso colibrí. No lo había visto dentro de su rebaño. No era conocido con los otros colibrí. Y en la búsqueda y en su inquietud se acercó y volvió a ver si volvía a conectar con ese hermoso colibrí.
resulta ser que se acerca, temeroso se acerca y empieza de a poco, miedoso, a mirar. Veía algo y no se daba cuenta que eso eran sus hermosas alas, donde se había convertido en ese hermoso colibrí. Sin darse cuenta, no supo en qué momento se convirtió, porque nunca se detuvo a ver quién era en realidad. Perdió el tiempo tratando de ser como los otros. Y sin darse cuenta, se pudo ver en el espejo y recién ahí pudo observar lo que era su belleza, lo que eran sus colores, lo que era su grandeza y su propia autenticidad. Se miró un largo tiempo porque no podía creer lo que veía de sí mismo. Se volvía a mirar, moviendo para un lado y para el otro, sus alas flagear. Empezó a bailar de felicidad, jugando incluso con el agua. Queriendo compartir esa alegría, corrió y lo mostró en estos otros colibrí. Resultó ser que cuando en su felicidad trató de compartir esa belleza que creía tener, los otros colibrí no aceptaron esos majestuosos colores que eran atípicos de lo que era para ellos. Por eso le hicieron saber que nada de lo que era su percepción era real. Lamentablemente el colibrí creyó en sus palabras y eso que sentía que había descubierto, de repente se disipó, dejó de ser ese sueño realidad y se convirtió en una carga y una gran desilusión. Por eso volvió a ese lugar al que ya conocía ese colibrí. Se quedó atrás de la sombra de los otros colibrí tratando de pertenecer, para ser visto, para ser reconocido. Pero el tiempo pasó y se encontró con esa inquietud, porque el peso que llevaba en ese transitar de ser la sombra de los otros colibrí, en algún momento recordaba que en ese pequeño momento donde realmente se vio, era plena su felicidad. Por eso, sin pensarlo, volvió a ese lugar, a ese espejo de agua, y volvió a ver esa belleza, explorar. Por eso se permitió elegir. Tuvo un tiempo pensando qué colibrí elegir. Si ese colibrí que seguía el modelo ideal, lo que los otros necesitaban de él, ir bajo su propia oscuridad, o elegir ser totalmente distinto y vivir esa grandeza y ese don divino, esa belleza y ese esplendor, esos colores majestuosos que lo hacían sentir con una profunda felicidad. Esa era su esencia, esa era su verdad, pero tenía una gran decisión que tomar, y era justamente elegir su verdad o el modelo ideal a lo que toda la vida había creído que tenía que tomar. Por eso fue una decisión difícil, pero al fin pudo saber que ese sentir de profunda felicidad, de expansión y libertad,
era más fuerte, aunque no entendiera su mente. Eligió sentir lo que realmente le hacía salir andar. Por eso voló, voló, voló y se permitió expandirse en esa majestuosidad. Aprendió a confiar en su belleza, en su grandeza y en su gran libertad. Se acercó y les explicó que él no podía ser igual a ellos, porque había descubierto que era distinto, pero que eso no lo hacía diferente y que no los amara. Amaba a cada uno por lo que había sido y lo sentía su familia. Por eso les dijo que a partir de hoy se iba a permitir ser ese hermoso colibrí feliz, libre y majestuoso, gozando de felicidad. Los otros los miraron y temerosos, impactados por su gran diferencia, por su gran esencia y personalidad. Como el colibrí fue tan amoroso, ellos pudieron entender y también compartir de su diferencia. Aún no entendieran, ellos aceptaron. Ese es el día que el colibrí empieza a volar con su majestuosidad, libre, fluye en su liviandad, explora cada rincón desde la libertad, se acerca compartiendo, pero también viviendo su propia felicidad. Ese colibrí hoy es lo más hermoso, auténtico, diferente, pero en el caso pudo descubrir su verdadero don y su verdadera felicidad. Respiren y sientan qué colibrí a partir de hoy eligen transitar. Namaste.